Hola, ¿qué tal cinéfilos y cinéfilas? Bienvenidos a Cineparchados. Hoy les traigo el resumen de una película cargada de adrenalina, traición y redención. Prepárense para adentrarse en la intensa historia de Kate, una asesina letal con las horas contadas y una última misión que lo cambiará todo. La historia comienza con Kate, una asesina profesional concentrada en cumplir una orden, eliminar a un blanco. Pero justo antes de disparar ve a una niña junto al objetivo. Aunque la duda la invade, la agencia la ordena ejecutar y esa imagen la persigue durante los siguientes 10 meses. Ahora, Kay está cansada, ya no es la misma. Le dice a su jefe Barry que tras una última misión se retira para darse la oportunidad de vivir una vida normal. Pero esa noche, tras conocer a un hombre y pasar un momento con él, recibe el aviso para completar el último trabajo. Sin embargo, cuando se posiciona, algo va mal. Empieza a sentirse débil, falla el disparo y en su intento de huida sufre un accidente automovilístico. Despierta en el hospital y el médico le da una sentencia mortal, así envenenada con una sustancia radioactiva, quedándole solo un día de vida. Impulsada por la furia y la necesidad de respuestas, Kate toma estimulantes para mantenerse en pie. Visita al hombre con quien estuvo, quien asegura que le dijeron que solo era un sedante. Kate lo amenaza y él termina confesando que Kazuo Sato, del clan Kijima, está detrás de todo. Kate acude a Barry en busca de información y descubre que el blanco fallido era hermano del hombre que ella había eliminado meses antes, por lo que sugiere ser una venganza. Decide encontrar a Kijima. Kate va al Lagarto Negro, un club repleto de hombres del clan, donde interroga, lucha y elimina uno a uno hasta que llega el último, quien le revela una pista. Annie, la sobrina de Kijima, podría saber dónde encontrarlo. Kate encuentra a Annie en una discoteca y la toma por la fuerza, obligándola a llamar por ayuda, así que Renji, quien está a cargo, no le informa de lo sucedido a Kijima, dando a entender que no le importa lo que suceda con la niña. Mientras tanto, Kei limpia sus heridas y corta su cabello, además de dejar a la chica atada al inodoro. Luego, Kei se reúne con uno de los hombres de Kijima, pero al ver que este no fue, se abre paso eliminando a todos los que se interpongan en su camino. Mientras tanto, uno de los hombres encuentra a Annie, quien ha logrado liberarse solo para darse cuenta que nunca quisieron rescatarla. Así que cuando están por eliminarla, Kei aparece y la salva. Kei le ofrece su libertad, pero Annie decide sobrevivir, le pide ir con ella para ayudarla, y Kei acepta. Juntas se irrumpen en el penthouse de Renji, mientras Annie distrae a la seguridad, y Kei enfrenta a Yojima, la pareja de Renji. Por un momento, él parece tener la ventaja y está a punto de vencer a Kei, pero Annie lo golpea y ayuda a su nueva aliada. Ambas continúan buscando pistas, hasta que encuentran la ubicación de Renji. Para cuando llegan a él, este les dice no saber dónde está Kijima, solo sabe que está entre familiares. Annie entiende el mensaje y se da cuenta a dónde ir. Por su parte, Kei contacta a Barry y le dice que acabará con esto, y le revela su ubicación. Ya en la antigua casa familiar del clan Kijima, Kei se despide de Annie, le dice que tome el control de su vida y que sea libre. Luego, muy débil, llega ante Kijima. Él no la ataca, en cambio le revela una verdad impactante. Ambos fueron traicionados por sus propias familias, siendo ella solo una herramienta en este juego sucio. En paralelo, Barry llega y habla con Annie y le revela la verdad sobre la muerte de su padre. Pero cuando Kay intenta explicarle que todo fue parte de una manipulación, Annie, confundida y herida, le dispara y se va con Barry. Kay, herida, recuerda su infancia. Ella también fue una niña, usada como arma. Es entonces cuando Kijima decide unirse a ella. Irán juntos para recuperar a Annie y buscar venganza y honor. Juntos irrumpen el edificio de Barry, eliminando a todos los que se interponen. Kijima enfrenta y mata a Kenji con su espada, mientras Kei, al borde de la muerte, llega hasta Barry y Annie. Allí, Kei le pide perdón a la joven y confronta a Barry por todo lo que le hizo. Barry no se arrepiente y en un último duelo se disparan mutuamente. La película termina con Annie ayudando a Kei, guiándola hasta el balcón, donde en sus brazos finalmente Kei da su último aliento. Concluyendo así esta intensa historia donde la redención y la venganza se entrelazan con las últimas horas de vida de una asesina imparable. Por último, si te gustó este resumen, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte para más críticas, resúmenes y análisis. No siendo más, nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Chao.